¿Por qué la Iglesia Católica es la única que fundó Cristo? Vamos paso a paso con pasajes bíblicos donde nos va a aclarar este tema. Dejemos que la palabra de Dios sea la única fuente que nos diga todo. Empecemos con el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí está la diferencia, donde grupos de denominaciones de distintas creencias religiosas a la nuestra dicen: Cristo fundó la iglesia en la profesión de fe de Pedro, cuando Pedro dijo que Jesús era Cristo, el Hijo de Dios vivo, y todo el que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo pertenece a la iglesia de Cristo. Eso dice algunos. Analicemos lo que contestó Pedro: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Según ellos, sobre ese fundamento, Cristo edifica la iglesia al punto que toda persona que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, ese pertenece a la iglesia de Cristo, y listo, eso es todo. En pocas palabras, ya tienen iglesia, según ellos, fundada por Cristo. Ahora vamos a analizar una persona que dijo lo mismo, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Analicemos si él pertenece a la Iglesia Católica o a la Iglesia de Cristo, como dicen algunos. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 23 al 25. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó, diciendo: Cállate y sal de este hombre. Si eso fuera así, y como dicen algunos, ¿por qué todo el que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios es de la Iglesia de Cristo? Pues católico. Como acabamos de leer en el Evangelio, ese espíritu inmundo confiesa: ya sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, si eso es así, como dicen algunos, pues este espíritu inmundo pertenece a la Iglesia de Cristo, por haber confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, del cual es un error. Regresando a San Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, vemos que ese espíritu inmundo comunica las mismas palabras de Pedro: ya sé quién eres, el Santo de Dios. Nosotros los católicos ya sabemos que Cristo es el ungido de Dios vivo. Ahora nos damos cuenta, señores católicos, que eso no es verdad, que si Satanás confiesa que Jesús es el Santo de Dios, ya pertenece a la Iglesia de Dios, ya no hay ningún problema. Eso no es así. Eso no es correcto. Cuando Jesús dice: Pero todo aquel que confiese mi nombre a los suyos, pero al que le recibió le dio potestad de ser hijo de Dios, pero él no hace hincapié en la frase, dice: pero al que le recibe, el que cree en su palabra, el que lo acepta, su palabra le da la potestad de ser hijo de Dios. Pues miren o analicen, los que reciben su palabra, los que creen a Jesucristo, no solo el que diga: Señor, Señor,
los de otra denominación religiosa ya conocen el texto, sino el que cree en su palabra y sabe qué fue lo que dijo él en su palabra. Regresemos al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Analicemos. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra analicen el verbo en futuro, no en presente. No dijo edifico la iglesia, la edifico ya en la profesión de Pedro. No dijo la edifico en la vocación, dijo edificaré, hablando en futuro, edificaré mi iglesia. ¿Quién es el que va a edificar? Cristo. Nosotros los católicos decimos que Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Por algo le cambió el nombre. A ver, ¿para qué le cambió el nombre? Que alguien lo analice. Pero si le cambió el nombre de Pedro, que significa piedra, y le dice sobre esta piedra edificaré, entonces es que Jesús va a edificar. Él es el que edifica la iglesia y la va a edificar en torno a Pedro. ¿Y por qué en torno a Pedro? Vamos a mirar. Cuando Cristo comienza a edificar la iglesia, y ellos conocen el tema, que el día de Pentecostés había gente de toda raza y nación. Pero no bastó con decir Jesús, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Analicemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Ojalá tengan su Biblia a mano. Usted va a ver cuando viene el Espíritu Santo. Ahí comienza Cristo a edificar la iglesia. ¿Cómo dice la Biblia que lo hace Cristo? Edificando no, edificaré. Pedro comienza a dar un discurso después de un acontecimiento. Vamos a leer todo el capítulo 2 y luego analizamos algunas partes del mismo. Siempre debemos tener la costumbre de leer y entender un capítulo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron pasándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían, llenos de estupor y admiración, ¿pero estos no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias. Cretenses y árabes, y todos le oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían, «¡Están borrachos!». Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, «Amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúcheme, pues tengo algo que enseñarles. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre cualesquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y ellos profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret, hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz, y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de los dolores de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Escuchen lo que David decía a su respecto. Veo constantemente al Señor delante de mí, está a mi derecha para que no vacile. Por eso se alegra mi corazón y te alabo muy gozoso, y hasta mi cuerpo esperará en paz. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me colmarás de gozo con tu presencia. Hermanos, no soy a demostrarle que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. Pero era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono, sabiéndolo. Se refería a la resurrección del Mesías. Viéndola de antemano, con estas palabras, no será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Y es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo que acaba de derramar sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. También es cierto que David no subió al cielo, pero estas palabras son suyas. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntense y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar aun cuando se haya alejado. Pedro siguió insistiendo con muchos otros discursos. Los exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Algunos católicos que se supone conocen la fe de la Iglesia y niegan que Pedro fue el primer papa. Es normal pensar así cuando una persona no se forma dentro de la misma y terminan aceptando la ideología de otras denominaciones religiosas. Analicemos el versículo 13 y siguientes. Pero algunos se reían y decían: están borrachos. Aquí está Pedro. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues tengo algo que enseñarles. Como podemos ver, Pedro representa a los 11 y dio el discurso que ustedes conocen. Vamos a ver qué pasa cuando Pedro termina de hablar. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Eso lo encontramos en el versículo 41. La palabra que Pedro les predicó, la recibieron al recibir la palabra, reciben a Jesucristo,
Pero, ¿quién estaba al frente? Como nosotros acabamos de escuchar, Pedro. Luego se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Escuchen cómo la iglesia se va edificando. Se añadieron aquel día como 3,000. Jesús dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré. Y a Pedro, el representante de Cristo en la tierra, lanza el discurso, la palabra de Dios y comienza a edificar la iglesia de Cristo como lo había prometido. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Al punto que el versículo 47 dice: alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Aquí, ¿quién va a edificar la iglesia? Jesús le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré. Yo voy a edificar, dice Jesús. El Señor es el que edifica, está edificando, edificaré mi iglesia. El Señor añadía, está edificando cada día a la iglesia. Jesús comienza a edificar la iglesia y sigue edificando la iglesia. Usted ve todo hecho de los apóstoles, lo que hicieron para que nosotros creamos. Cuando Pedro comienza ya a trabajar por la obra del Señor, Dios va edificando la iglesia y miren ustedes que Pedro pasa a ser una ficha importante para la iglesia, esa la que viene del Espíritu Santo, esa que Cristo está edificando y congregando. Es cuestión de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y ahí nos va mostrando cómo se formó la Iglesia Católica a través del primer papa que fue Pedro. Algunos van a decir: pero en la Biblia no dice Iglesia Católica. Eso es cierto, no está. Personalmente me gusta estudiar la ciencia, la astronomía, la física, en fin. Cuando veo las maravillas que hay en el cosmos, veo la inteligencia de alguien superior a mí, el cual llamo Dios. Sé que es el dueño de todo. San Ignacio de Antioquía, amigo de San Pablo más o menos en el año 80, llama a la Iglesia de Cristo católica. ¿Y qué quiere decir? Católico es sinónimo de universal, y Dios es el dueño del universo. Y la Biblia habla de ello, y de ahí su nombre. Ahora analicemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 32, en la Biblia Reina Valera de 1960. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Los santos en la iglesia de Jesucristo, donde está Pedro, donde la sombra de Pedro sanaba a todos los enfermos, donde Cristo está edificando la iglesia, en esa iglesia hay santos y los tenemos en la iglesia católica. Ellos mismos ponen sus argumentos y caen en su propia trampa. En fin, no hay más ciego al que no quiere ver. En la Biblia Reina Valera de 1960 no se encuentra el libro de sabiduría y es uno de los libros más importantes. Ahora, si tienen dudas, ¿por qué no leen el Evangelio de Juan capítulo 21 versículos 15, 16 y 17? Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan: ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decir por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Ahí vemos el poder que da el Señor a Pedro. Debe estar uno bien ciego para no darse cuenta. Por eso esta congregación que se llama Iglesia o Rebaño de Cristo tiene a alguien quien lo gobierne. Ahora, si alguien dice: confieso que Cristo es el Señor, no me dejo pastorear por Pedro, porque Pedro no lo quiero, yo solo, basta creer en Cristo y ya estoy salvo. Yo les digo, sigan soñando y no aterricen. Jesús le dejó una tarea a Pedro: pastorea las ovejas. No las de Martín Lutero, no las de Calvino, ni las de Pánfilo, ni de las de Petronilo. No, las de Cristo, sí. La pastorea Pedro, nadie más. Ese Pedro es el Papa actual. Vamos a analizar el Evangelio de San Lucas capítulo 22 versículos del 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder privaros como trigo, pero yo he rogado por ti,
para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. A la iglesia, a la congregación, Satanás pidió permiso para zarandear la iglesia de Cristo. La congregación, como se hace con el trigo, ¿sabe qué es zarandear? Es dividir, separar. Como cuando zarandeamos la arena, separamos de las partículas más pequeñas de las gruesas, eso es cribar o zarandear. Así Satanás quiere dividir la iglesia, zarandearla como se hace con el trigo. ¿Cómo podemos tener una sola iglesia, no dividida, católica, universal y de Jesucristo, no alejándonos de las alas de Pedro, o sea del Papa? Y ya vamos a ver por qué. En el versículo 32 de San Lucas del capítulo 22 nos lo va a aclarar. Voy a leerlo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Más claro no canta un gallo, y eso que él lo negó 3 veces antes de que cantara. Sin embargo, nos preguntamos, ¿por qué Jesús no rogó por Santiago? ¿Por qué Jesús no rogó por Juan? ¿Por qué Jesús no rogó por los otros? ¿Por qué por Pedro yo he rogado por ti? Hay curas y hay obispos en contra del Papa, o algunos catequistas, mis respetos, pero yo no me voy con ellos, yo me voy con el Papa, porque Jesús rogó por Pedro. Católico que no ame al Papa no está en la iglesia de Cristo, está dividiendo la iglesia y tenemos que aferrarnos a él. Hay muchas páginas por internet, no las busquen, pero si algún día las encuentran, se van a acordar de mí, que odian al Papa y dicen página tal, católica, no, con el nombre de católico. Actores disfrazados de curas y monjas hablando mal del Papa. Por eso hay que tener mucho cuidado con la información que hay en la internet. Porque la iglesia de Jesucristo tiene a un Pedro que va a fortalecer la fe de sus hermanos. Edificaré mi iglesia. Jesucristo va a edificar la iglesia en Pedro y le dice que tiene que fortalecer a mis hermanos porque ahí se va edificando la iglesia. Afortunadamente no todos los sacerdotes u obispos son desobedientes al Papa. Analicemos una carta de San Pablo en Efesios capítulo 2 versículo del 20 al 22. Y le voy a leer de Reina Valera de 1960. Escuchen. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo es el que edifica. Él va construyendo y ustedes y yo no estábamos en ese tiempo. Ahora nos queremos agregar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Basta con decir creo en Jesucristo, ya soy de la iglesia de Cristo? No, eso no es así. ¿Qué tenemos que hacer? Edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles. No podemos ignorar a los apóstoles de Cristo. No podemos ser la iglesia de Cristo quitando a los apóstoles de Cristo y los apóstoles de Cristo estaban gobernados por Pedro. Yo he rogado por ti. Fortalece a tus hermanos, mira, me amas, apacienta mis corderos. Entonces la iglesia de Jesucristo existe, es católica, pero es aquella que está gobernada por Pedro. Y lo sabemos, y la iglesia reconoce a Pedro como jefe de la iglesia y se preocupa. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 5, a ver qué está escrito. Cómo la iglesia de Jesucristo reconoce a Pedro como el jefe y está pendiente de él. Vamos a leer Hechos capítulo 12, versículo 5. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Como podemos leer, Pedro estaba en la cárcel. Es el jefe de la iglesia y toda la iglesia, la congregación, todos los días hacían oración sin cesar por él. ¿Por qué? Por algo. Porque si no, no habría oración uno con el otro. Pero toda la iglesia por Pedro. Entonces vemos que según la Biblia Jesucristo sí funda una iglesia y sí hay una iglesia, pero esa iglesia está gobernada por Pedro. Leamos a San Pablo en la primera carta de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Voy a leer de Reina Valera de 1960. Leamos, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Como acabaron de escuchar, nos viene a decir
que esa iglesia de Jesucristo es fundamento y base de la verdad. O sea que no puede haber verdad en mis labios o en los labios de otro grupo religioso si no está en la iglesia de Cristo. Si se sale de la iglesia de Cristo, no habrá verdad en sus labios. O sea que no es de Carlos Parán, de José Smith o de cualquier otro hombre o de un católico rebelde que quiere fundar su propia iglesia. Ahí está la diferencia entre la iglesia católica y las sectas. La iglesia del Dios vivo, la iglesia de Cristo fundada en Pedro. ¿Cómo portarse en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo? Y escuche, ¿por qué es importante en la iglesia? Porque estamos hablando de una iglesia que tiene obispos como lo tenemos nosotros los católicos. Leamos la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Estamos hablando de una iglesia que tiene obispos, como tenemos nosotros los católicos. Afortunadamente no todos los obispos hacen el papel de Judas y cumplen con lo que acabamos de leer. He visto obispos cumpliendo su misión y sería deshonesto hablar mal de ellos por culpa de uno que no cumpla. Algunas veces pongo los obispos en mi oración. Hay que orar mucho por ellos y nuestro Señor se alegra por ello y nuestra Madre del Cielo le agrada bastante. Continuemos. Buena obra desea, ¿y qué es un obispo? No sabemos. Pero hemos visto que la iglesia de Cristo no es el que diga Jesús el Señor o es hijo de Dios como el diablo lo dijo también. No es así. Es el que está en una iglesia en el que hay una jerarquía, donde hay un jefe, Pedro, donde hay otros que ayudan a gobernar esa iglesia. Tenemos bases bíblicas y yo no puedo convertir a una persona que venga de otra denominación religiosa. Lo único que puedo hacer es cumplir lo que Jesús nos dijo. Vaya por el mundo entero y predique el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará, y si ellos se resisten a creer, ahí ni forma. No lo digo yo. Una iglesia, y como lo leímos, es columna y base de la verdad, y en esta iglesia hay obispos. ¿Y cuál era el cargo del obispo en ese entonces? Que gobierne bien su casa, como lo dice en la carta. El obispo era casado. Había obispos casados y había obispos solteros. Pablo era soltero, Juan era soltero, Pedro se supone que era casado. Bueno, el obispo que es casado, ¿qué tiene que hacer? Que gobierne bien su casa. Administrar iglesia y matrimonio no es cosa fácil. Solamente se logra con la ayuda de Dios y de la Santísima Virgen. En mi opinión, es mejor ser soltero para realizar mejor las obras del Señor. Y cuando uno anda ocupado haciendo buenas obras y con bastante trabajo, llega uno tan cansado que no le da tiempo al maligno a hacer lo que no se debe hacer. Ejemplo de San Juan Bosco. Lo mejor que uno puede hacer es siempre estar bien ocupado. Continuemos. ¿Será que hay quien la gobierne o cada quien hace lo que se le dé la gana? Vamos a ver. El que no conoce la palabra gobernar. Regresemos al texto bíblico. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Como acabamos de escuchar, hay quien gobierne en la casa de Cristo. No es que yo diga soy de Jesucristo, creo en Jesucristo. No, señores, debo dejarme gobernar por los obispos. Porque dice la Biblia que el obispo ha sido puesto por Dios para gobernar la iglesia del Dios vivo. Entonces, ¿cómo me puede decir otro grupo religiosos que en la Biblia no hay constancia o que cualquier persona puede decir yo soy la iglesia de Cristo? Eso no es así. Y por eso hemos leído las cartas de Pablo. Uno respeta a otro grupo religioso, pero los católicos deben fundamentarse en mostrando con la Biblia. No los puede obligar a creer si ellos no quieren, pero tenemos el deber de exponer la verdad y no caer en el mismo error. Ahora vamos a leer Ezequiel capítulo 2 versículos 1 al 10. Y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y cuando me habló, entró el Espíritu en mí y me puso sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre,
yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Y si no escuchan, porque son una casa rebelde, sabrán que hubo un profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son una casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, ya sea que escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas tú rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré y vi una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y estaban escritos en él lamentaciones y gemidos y ay. ¿Cómo se parece esto a la realidad? Solamente les hablo, se ponen bravos y no escuchan. Es más, hasta los directores de las instituciones donde enseño hacen lo mismo, pero tengo que obedecer a Dios. Esto lo aprendí de la iglesia, del padre Flaviano Matule, padre Luis Toro, e hice lo mismo y es verdad, no estaría fácil. Lo malo es que me han dejado sin grupo los directores académicos por este tema, pero estoy feliz, estoy descubriendo la verdad. Mi conciencia me dice que no debo callar y debo organizar este conocimiento como lo hago en una clase. Creo que Dios me está llamando y no me puedo ir sin anunciarlo. Entonces vamos a analizarlo un poquito más a fondo. Regresemos. Y dice, y me dijo, hijo del hombre, ponte tus pies y hablaré contigo. Oh. Y cuando me habló, entró el Espíritu en mí y me puso sobre mis pies y oí al que hablaba. En este caso empezamos a escuchar a Dios. Vamos a ver qué nos dice Dios. Y me dijo, hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Lo mismo que está pasando con la Iglesia Católica. Muchos se fueron de la Iglesia Católica y ahora son rebeldes. Edificaron sus propias iglesias y sus hijos andan en la misma. Así es duro, pero hay que decir la verdad. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y empedernido corazón, y le dirá, así ha dicho el Señor. Oh, voy a tener que enfrentar personas que no le va a gustar para nada lo que yo voy a decir, y su rostro y sus corazones van a estar muy endurecidos. ¿Acaso ellos escuchen? Y si no escuchan, ¿por qué son una casa rebelde? Sabrán que hubo un profeta entre ellos. Eso es cierto. Al hablar de la palabra, y cuando ya encuentran un católico fundamentado, oh Dios mío Señor, se ponen bravos. Y tú, hijo de hombre, no temas, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son una casa rebelde. Sí, Señor, eso es cierto. Tú vas a evangelizarlos, les vas a mostrar la palabra, ellos se van en contra de ti. Es más, ni siquiera te dejan hablar. Algunos dicen tener la razón, pero no te dejan hablar. Y se ponen bravos. Y no quiero escuchar. Algunos hacen así, no te quiero escuchar. ¿Sí? Ese tema a mí no me interesa. Aquí yo tengo una casa, digamos en mi WhatsApp, es de uso comercial, no me envíen esos temas. Se ponen bravísimos. Así son, rebeldes. La palabra dice todo. ¿Cómo se parece esto a la vida real, como les dije yo anteriormente? Les hablarás, pues mis palabras, ya sea que escuchen o deje de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas tú rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Sí, señores, si yo ya conozco el tema, sé cómo es mi doctrina y todo lo demás, y si yo no comunico, o sea, si yo me quedo callado y permito que ellos hablen en contra de mi fe y yo no defiendo mi fe, pues yo también me voy a volver como ellos, un rebelde, porque no estoy ayudando nada, no estoy ayudando en las obras del Señor. Y miré y vi una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro. En este caso hace referencia a las Sagradas Escrituras.
porque generalmente uno tiene que hacer los debates con el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Si usted no las conoce bien, no puede debatir. Tienes que haber realizado un curso bien profundo con la ayuda de los sacerdotes y con la ayuda de los obispos. Continuamos. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y estaban escritos en él lamentaciones y gemidos y ayes. Eso ya lo conocemos muy bien. Todo eso lo vamos a escuchar dentro de la misma Sagrada Escritura. Pero como les digo, buenos fundamentos. Ahora leamos Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En pocas palabras, a Dios sea la gloria, a él sea la gloria en la Iglesia, a Dios se le da la gloria en la Iglesia y en Jesucristo Jesús, que es la cabeza y la Iglesia es su cuerpo, por todas las edades. No dice hasta que llegue Martín Lutero y funde otras. Por siempre, y termina diciendo amén. Amén significa, esto no lo cambia nadie, así es y así será. Por eso nosotros tenemos que mantenernos en la Iglesia Católica, dándole la gloria a Dios. No podemos salirnos de la Iglesia, tenemos que sujetarnos a la Iglesia. Tenemos que ser obedientes a la Iglesia Católica, tenemos que amar a la Iglesia Católica, fundada por Cristo. No vayan a salir con el cuento, como he escuchado a algunos alumnos, no todos, por ahí algunos, muy simpáticos, diciendo, ¿para qué peleamos sobre este tema? Ya en la última ya cerramos y sabemos que nos vamos de este mundo. ¿Para qué peleamos sobre esto si en el cielo nos vamos a encontrar todos evangélicos y con testigos de Jehová, mormones y los que creen en el universo o en lo astral o en la energía, todos tomándonos un café con Dios y echando risa? Eso lo decía un amigo. Mira cómo nos peleamos en la tierra por estos temas. Vamos a ver si eso es verdad. Leamos el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 21. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Creo que está bien claro. Los de otra denominación religiosa hacen milagros, pero no están en las alas de Pedro. Es mentira que todos vamos a ir a tomar un café con Dios. De pronto con un café con Galap. Eso es mentira. Eso no está en la Biblia. Los que creen en la astrología y por cosas de la vida se les han dado las cosas, según la Biblia, ellos tampoco entrarán al reino de Dios. Como dijo nuestro Señor, no los conozco. Por eso le estoy predicando para que no le suceda eso. Vean, hermanos, no hay necesidad de pelear. Solo escuchamos los evangelios y ustedes saquen conclusiones. Analicen, seamos responsables, no nos dejemos creer de cualquier cuentico, de cualquier cosita que nos vengan a decir así. No. Todo con fundamento, con argumentos. Y ojo en caer en los mismos errores. Bendiciones al quien lo escuche y que la Santísima Virgen los cubra con su manto.